¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres una chica de secundaria que acaba de cumplir los 16 años y justo en tu cumpleaños tu madre te dice que desde ahora tu futuro esposo pactado por ellos vendrá a vivir con su hermanita a tu casa, pero a pesar de que te dicen que lo conoces, tú no lo recuerdas de nada? Pues más o menos es de esto lo que se trata, el anime de Mikakunin de Shinkoukei. El anime comienza con nuestra protagonista llamada Yonomori Kobeni, la cual tenía un sueño extraño en el que conoce a un chico, aunque nada de esto importa porque hoy es su cumpleaños y está súper feliz por ello. Por cierto, cumple 16 años. Baja y está su hermana mayor llamada Benio, quien le hace un pastel para celebrarlo, y al verlo agradecida que esta es, Benio empieza a sangrar por la nariz, ya que tenía un caso de hermanitis bastante serio. Su madre aparece para felicitarla y de paso le cuenta que ahora que tiene 16 comenzará el compromiso que dejó pactado con su abuelo, lo cual sorprende a la prota ya que ella no tenía ni idea de quién era. Pero su prometido llamado Hakuya ya estaba en la casa desde hace un rato, solo que no tenía mucha presencia y ni se habían dado cuenta. La madre entiende que debe ser difícil aceptarlo, entonces le dice que lo piense, pero Hakuya no parece importarle, por lo que la prota se molesta ya que lo aceptó demasiado fácil y ni siquiera lo conocía. Luego llega la hermana menor de Hakuya llamada Mashiro, y esta era una niña sobreprotectora que solo piensa en remarcar todas las falencias de la prota para que se convierta en una esposa digna de su onicha. Benio le pregunta por qué no hace lo mismo con Hakuya porque parece emo, pero Mashiro ya había aceptado la personalidad de su hermano. Kobeni por su parte ya había dejado de escucharlo porque estaba más preocupada por la comida, ya que no contemplaba cocinar para 2 personas más. Entonces sale corriendo al mercado. Hakuya le acompaña para cuidarla y menos mal que lo hizo, porque casi se cae apenas sale de la casa, aunque él tampoco es la persona más autosuficiente, por lo que la prota no deja de sorprenderle por lo raro que es. Mientras tanto, Mashiro trata de buscar imperfecciones en la limpieza de la casa, pero Benio le dice que es por las puras ya que todo está limpio de manera correcta, por lo que la prota le advierte que no sea tan dura con su hermana porque de lo contrario ella tendrá que hacer lo mismo con ella, y pues le encantan las niñas pequeñas. Entonces Mashiro siente el verdadero terror. La prota se pone a cocinar y se pregunta cómo es que llegó a un matrimonio acordado, pero esto es bastante común en el pueblo de Mashiro, y Hakuya había crecido pensando que ya tenía esposa. Mashiro se alegra al ver que la prota estaba cocinando curry porque es su platillo favorito, pero al final lo termina sufriendo porque es demasiado picante. Resulta que Mashiro no solo la ve como una niña, sino también tiene sus gustos, y como es del pueblo, no deja de sorprenderse con cosas simples como el televisor. Sin embargo, la prota no puede dejar que alguien sufra con su comida, entonces le pide sus recomendaciones para hacer los ajustes. Al día siguiente, era el primer día de Hakuya en la escuela, entonces Mashiro se adelanta para terminar el papeleo, y la prota está apeligrada de que todos se enteren de que están comprometidos. De todas maneras, su amiga los escucha hablar, y Hakuya se presenta como el futuro esposo de la prota, por lo que no comienza nada bien ocultando su compromiso. Entonces, Kobeni le pone la regla de no mencionar nada del compromiso en clase. Como era de esperarse, Hakuya termina en el salón de la prota, pero se lleva una gran sorpresa al ver que Mashiro también fue transferida a su salón. Entonces esta le dice que no subestime la influencia de su familia, y por más influyente que sea, la prota se sorprende que dejen entrar a la escuela a una señora, por más que tenga apariencias de niña, pero esto no podía alegrar más a Benio, ya que tenía a su niña favorita bien cerca. Todo el mundo se sorprende al ver que la gran presidenta del consejo Benio había puesto su mirada en alguien recién transferido, por lo que Mashiro sale corriendo y todos le preguntan que quién es, y si tiene relación con la prota. Resulta que Benio es popular en la escuela por ser inteligente y atlética, entonces todos los relacionados a ella tenían atención extra por sus fans, pero esto es una carga para la prota porque siempre es comparada con su hermana. Hakuya se da cuenta de que algo le entristece, entonces la consuela, y Kobeni se sorprende de ver que Mashiro estaba colgado de ella, por lo que aprovecha para decirle que no se resista tanto a los juegos de Benio, porque eso solamente lo hace más divertido para esta, y se lo dice por experiencia ya que pasó por lo mismo. Al llegar a su casa, Mashiro no puede creer que Benio sea tan popular en la escuela, entonces esta trata de ganársela por su lado infantil, ofreciéndole té y dulces si es que va a verla a la sala del consejo, pero Mashiro se da cuenta de que solamente quería que estén a solas, por lo que se va aterrada a su cuarto. En la cena, esta última empieza a hablar sobre la vez que la prota fue al pueblo del que vienen, pero esta no recuerda nada de esos años, por lo que Mashiro trata de contarle todo lo que había pasado, y Hakuya la detiene porque cree que esto está mejor en el pasado. Mashiro no entiende por qué quiere mantener en secreto que había salvado a la prota cuando eran niños, porque de esta manera podría ganársela, pero este piensa que si lo había olvidado es porque no quiere recordarlo. Entonces decide respetar esa decisión. Kobeni por su lado no puede dejar de pensar en lo que había pasado cuando eran niños para hacer que Hakuya reaccione, entonces se va a preguntarle a Mashiro, pero esta acababa de ver un programa de extraterrestres y se había asustado mucho porque en su pueblo no conocían los mitos sobre los ovnis que secuestran humanos, por lo que no puede preguntarle nada ya que estaba demasiado aterrada como para hablar. Al día siguiente, Mashiro seguía muy aterrada porque pensaba que en cualquier momento un ovni vendría a secuestrarla. Entonces, la prota no le puede preguntar nada y para colmo Mashiro se cae por correr en la nieve.
Al llegar a clases, Kobeni la atiende, pero al quedarse tanto tiempo en un solo lado, Benio logra encontrarla y se sorprende al ver que Mashiro les tiene miedo a los extraterrestres, ya que solamente hace que le guste aún más por ser más infantil de lo que se esperaba. Mashiro no se puede explicar la fama de Benio, y ahora que conoce a los extraterrestres, llega a la conclusión de que Benio es algún tipo de ser del espacio que se estaba controlando a todos sus fans. Obvio, la prota y su amiga llamada Mayura se ríen de esto, porque Benio había conseguido su fama con todas sus hazañas académicas y deportivas, lo cual solamente aumenta las sospechas de Mashiro, porque cree que es imposible que una sola persona haga tanto en tan poco tiempo. Benio se alegra al escuchar que está pensando tanto en ella, y le dice que no tiene que preocuparse porque sea un extraterrestre, ya que lo que ella quiere ser por el resto de su vida es una hermana mayor, y si quiere también puede ser la suya, para que la llame así Onisama como lo hace la prota. Obvio, Mashiro se niega, pero esto no reduce las ganas de Benio por estar con su Loki favorita, por lo que la presidenta del consejo llamada Kashima se lleva a Benio para que deje de molestarlas. Ahora sí que dejaron el tema de esta. Mayura tenía curiosidad por dónde estaba viviendo Mashiro con Hakuya, entonces esta les dice que obviamente en la casa de la prota, por lo que esta trata de callarla para que nadie más se entere, pero esto le parece un insulto a Mashiro ya que no es ningún secreto. Todo el mundo voltea al enterarse de que Mashiro y Hakuya estaban viviendo con la prota, porque eso significa que también vive con Benio, por lo que Mashiro se sorprende de lo influyente que es una noticia como es en la ciudad, y la prota no puede hacer nada más que agradecer que aún no saben sobre su compromiso. Al día siguiente, todos se reúnen para desayunar, y Benio se pega a Mashiro como de costumbre, pero la madre de la prota le pregunta a Hakuya que qué le gusta de comer, y Kobeni ya sabía todos sus platillos favoritos, lo cual le asquea un poco porque parece una pareja enamorada. Luego llegan a la escuela y la prota no estaba muy motivada porque le toca la clase de gimnasio, y actualmente no estaba muy en forma por su gran personalidad. Al verla, Mashiro entiende a qué se refiere, ya que no podía saltar ni siquiera cómodamente por tanto peso extra. Sin embargo, Mayura le cuenta que esa gran personalidad le ha ganado varios fans, por más que Benio había tratado de evitar que se hagan ilusiones con ella. Entonces, Mashiro se da cuenta de que el peor enemigo de su matrimonio podría llegar a ser Benio, si es que llega a ponerse celosa de su compromiso con la prota. Terminan las clases y Mashiro es convencida por Kashima para ir a comer algunos dulces. Entonces, la prota y Hakuya se quedan solos para regresar a casa, y este no planea dejarlas a solas, porque le parece que puede llegar a ser peligroso que cargue con tantas cosas para la cena, aunque no se imaginaba la jungla que es el minimarket, ya que casi muere tratando de conseguir la carne en rebaja, por lo que Kobeni le recomienda descansar un poco fuera mientras que la espera. Aprovechando que nadie la veía, la prota compra tazones personales para Mashiro y Hakuya, porque ya eran como de la familia, por lo que Mashiro se alegra ya que le parece un gran gesto de Kobeni, y prácticamente obliga a su hermano a dar las gracias, pero es tan distraído que le agradece a la madre más bien. Ahora llega el fin de semana, y Benio se mete en las sábanas de la prota, pero esta ya estaba tan acostumbrada que ni siquiera reacciona sorprendida como tanto le gustaría a Benio. Por otro lado, Hakuya recibe una carta de su pueblo natal, y Mashiro entra en pánico al verla. Entonces, decide responder lo antes posible, por lo que Hakuya va a entregar la carta una vez que la termina. Mientras tanto, la prota y Benio cuelgan la ropa que acababan de lavar, pero esta última se lleva una agradable sorpresa al darse cuenta de que la ropa interior de Mashiro es infantil, y se alegra tanto que hasta Mashiro se da cuenta desde la habitación, por lo que esta se lamenta de haber filtrado una información tan importante como las tallas de su ropa interior. Para los que no entienden hasta ahora, Mashiro siempre trata de decir de que ella es mayor de edad. Horas después, la prota va a ver a Benio, y esta cree que es para hablar sobre los modelos de bra que pueden comprarla Mashiro, pero en realidad quería saber por qué no estaba en contra de su compromiso si siempre estuvo en contra de que tenga novio. Benio sabía que ese momento llegaría, entonces le cuenta que el prota le salvó la vida cuando fueron de visita a su pueblo, y por eso se aguanta las ganas de separarlos, porque tiene méritos, y también era la voluntad de su difunto abuelo, aunque ahora la prota se siente como la peor persona del mundo, y que no puede creer que se olvidó de algo tan importante. Al otro día, Kobeni se siente tan culpable que se enferma, por lo que se tiene que quedar en cama todo el día. Mashiro le pregunta por qué lo había hecho. Entonces Benio le confiesa que se lo contó porque se siente culpable del accidente, ya que ella era la que tenía que acompañar a su abuelo, pero por salir con sus amigas terminó enviando a la prota de reemplazo y sucedió lo que sucedió. Esta última trata de que no se sienta culpable, pero no puede mantenerse mucho de pie y vuelven a acostarla, aunque la verdadera pesadilla para Mashiro recién comienza, ya que ahora la encargada de la comida era Benio, y es Tobuno peores cocineras de la historia. Al día siguiente, la prota continúa mal, por lo que decide faltar un día a la escuela. Entonces Hakuya se ofrece para quedarse a cuidarla, pero Benio se niega porque no piensa dejar a dos adolescentes solos en casa, por lo que ella decide que esta más bien se va a quedar. De todas maneras, nadie se queda en casa, porque la prota se enoja con Benio por tratar de sacrificarse por ella, aunque todo el día Hakuya se le ve más deprimido de lo normal por la preocupación. Entonces regresan temprano a la casa para cuidarla. Al momento de limpiarla, la prota recuerda la cicatriz que le había quedado por el accidente, pero Hakuya no tenía ninguna, por lo que se alegra un poco, pero se sigue sintiendo culpable porque él también resultó lastimado por salvarla. Entonces no sabe cómo mirarlo al día siguiente.
Hakuya se percata que le esquivaba la mirada, por lo que piensa que lo odia y se va corriendo, pero se va tan rápido que la prota y Benio se sorprenden, y Mashiro se pone nerviosa ya que no sabe cómo explicar por qué Hakuya corre tan rápido. Entonces solamente le dice que en la montaña hace mucho ejercicio. De todas formas, la prota estaba más preocupada por solucionar el malentendido, entonces corretea a Hakuya y le dice que él no tenía nada de culpa porque lo único que hizo fue rescatarla, y gracias a él ahora estaba viva. Con todo aclarado, ambos se van a la escuela, y Mashiro les avisa que influenció a todo el salón para que la primera hora sea de estudio libre, y así no se pierdan de nada. Sin embargo, Benio siente desde lejos que la prota y Hakuya habían tenido un momento de acercamiento, por lo que se siente terriblemente asqueada, ya que su linda hermanita está a un paso más lejos de ella. Al llegar a la escuela, Kobeni le cuenta todo a Mayura, y esta cree que es una gran oportunidad para que se vuelvan más cercanos. Sin embargo, la prota no sabe cómo conversar con él, entonces Mayura decide reunir información por ella preguntándole directamente al prota que qué le gusta. Este dice que le gusta Kobeni, por lo que todos se quedan sin palabras, sobre todo la prota, quien se muere de vergüenza al escuchar que lo dijo tan seriamente, pero al ver su reacción Hakuya se apena un poco y la prota se da cuenta, por lo que Mashiro se sorprende de los cercanos que se han vuelto, porque hasta a ella le cuesta diferenciar las expresiones casi inexistentes de Hakuya. Lamentablemente, no todo pueden ser buenas noticias ese día, ya que en la noche reciben una carta de su familia diciendo que enviarán a una persona del clan para vigilar los avances que estaban teniendo en la ciudad, y esto pues alarma a Mashiro. Así que, al día siguiente, Benio le compra unas pijamas a Mashiro, y por más que finge que no le gustan, se las termina poniendo, aunque por eso casi se le olvida de avisarle a la prota que alguien de la familia va a venir. Pero esta también iba a ser calificada porque verán si es que ella es capaz de comer natto luego de tanto tiempo en la ciudad. Y para colmo, la prota es perfecta como esposa, por lo que no podrá pasar desapercibido. Hakuya interrumpe su momento dramático para avisarles que tiene exámenes a partir del día siguiente. Entonces Kobeni se preocupa y Hakuya la acaricia para tratar de consolarla. Terminando los exámenes, Mashiro termina destrozada porque es una niña en secundaria. Entonces la prota le lleva a una cafetería para que se anime. Y esta es como una niña en dulcería al ver comida tan rica. Pero Hakuya no opina lo mismo porque la comida de la prota era mejor. Esta escena de cumplidos le da asco a Benio porque no soporta que se vuelvan cada vez más cercanos en su presencia. Así que la encargada de vigilar los procesos de Hakuya y Mashiro termina perdiéndose en el camino, y para colmo se distrae al ver tantos negocios que venden tantas cosas diferentes. Pero luego de comprar 1 kilo de cosas, se topa con la prota, quien venía del mercado. Entonces esta le ayuda sin saber quién era, aunque solamente con verla sabe que es alguien importante porque lleva un kimono bastante bonito. Kobeni se sorprende cuando llegan y se presentan como la madre de Hakuya, llamada Shirayuki, ya que se le ve demasiado joven, y Benio se contiene porque es una señora, pero también se pregunta cómo es que una persona tan pequeña pudo tener 2 hijos. Para revivir a la prota de su estado de shock, Benio se pone a preparar los bocaditos para Shirayuki, porque esta no puede permitirse tratar tan mal a una invitada. De todas formas, Shirayuki estaba feliz de ver que alguien tan saludable como la prota será su futura nuera, porque ahora último estaban teniendo problemas para mantener al linaje, y por eso estaba feliz de que la chica que le cae tan bien a Hakuya como para utilizar sus poderes sea quien se va a casar con él. Mashiro se alarma al oír que su madre dijo lo que estuvo guardando en secreto, pero ahora que ya filtró todo, les cuentan que en realidad no son humanos, y en verdad eran una especie que había recibido muchos nombres y tiene la capacidad de convertirse en perros, o sea, furros. La prota empieza a tener recuerdos de cuando tuvo el accidente, porque sintió algo muy suave en ese momento, pero recordar tanto hace que vuelva a recaer enferma, por lo que la recuestan en su cama y Shirayuki confirma lo que sospechaba. Resulta que Hakuya compartió la mitad de sus poderes con ella para poder salvarla, pero se alegra de que estos síntomas se solucionan solo con descansar. Igualmente, ahora todo está aclarado y ella tenía que regresar a su casa, entonces le pide a Benio que mantenga todo lo que había escuchado en secreto, aunque tampoco cree que muchas personas le creerían si es que lo difundiera, tal y como la prota no le cree por completo esta historia, por lo que Shirayuki se presenta ante ella con sus poderes antes de regresar a las montañas. Al día siguiente, Benio hace el desayuno para ahorrarle trabajo a la prota, entonces esta aprovecha para preguntarle a Mashiro si es que se puede transformar a voluntad en furro. Esta le contesta que los furros adultos sí pueden hacerlo sin ningún problema, pero no le salen orejas y patas esponjosas como Benio cree, aunque la decepción también le gusta y mucho. A Kobeni también le gustaría ver la transformación de Hakuya, pero este se niega porque estaba en público, entonces solamente se van a la escuela y reciben las notas de sus exámenes. Para sorpresa de todos, Hakuya era muy inteligente y saca el MVP del salón, pero Mashiro es totalmente el caso opuesto, por lo que esta confiesa que nunca había ido a la escuela, y estos solamente entran para mezclarse con la sociedad, aunque esto solo hace que la prota se sorprenda porque a pesar de tener poco tiempo en la escuela, logró aprobar por los pelos. Kobeni aprovecha que estaban solos para ver si Hakuya le muestra su transformación, pero este se niega de nuevo, lo cual la deprime bastante y Mayura cree que es porque San Valentín está por llegar.
Kobeni se sorprende al enterarse, porque se había olvidado por completo de esta fecha, aunque no sabía si hacer algo para Hakuya, ya que a este no le gustaba el dulce, pero Mayura le dice que obviamente que tiene que darle chocolates y descubrir cuál le puede gustar es su trabajo. La prota entonces se va a ver a Hakuya para preguntarle, pero este está dormido, por lo que se da cuenta de que en realidad parecía un perro, porque siempre paraba a su lado y se duerme en cualquier momento. Entonces le da ganas de acariciarlo, aunque se avergüenza inmediatamente y el prota se levanta. Por otro lado, Mashiro trata de alejar a Benio, entonces esta le dice que tenía que reemplazar a la prota, porque Hakuya se la robó, y por eso ahora necesitaba una hermanita nueva. Luego de clases, se van a la tienda de chocolates para investigar qué chocolates podrían utilizar. Y la que encuentra su chocolate favorito termina siendo Mashiro, porque ve unos huevos de dinosaurio que contienen una colección de dinosaurios, por lo que se compra todo el stock, aunque tiene tan mala suerte que le sale el que menos le gusta, en prácticamente todos los huevos. Mientras tanto, Kobeni se pregunta si es que estaba bien que no tenga ninguna aspiración, ya que vio que su madre era una mujer empoderada que lo sacó adelante sola, y su hermana es tan inteligente que puede hacer lo que quiera, pero ella por su lado solo parece tener la opción de casarse, aunque Benio no cree que sea un mal futuro para ella, ya que cuando era niña siempre fue su sueño. Entonces no tenía que sentir vergüenza de hacer lo que quiere, pero animarla a casarse va en contra de sus fantasías hermanísticas, por lo que entra en un conflicto interno. Al día siguiente, la prota tenía los chocolates de Hakuya, pero no encontraba el momento de dárselos. Y cuando por fin pueden estar solos, se da cuenta de que todo lo dan como una muestra clara de amor, por lo que se avergüenza al último segundo, y le dice que no quería nada en realidad. Para colmo, Hakuya escucha que los hombres que no recibieron chocolate de las chicas que le gustan es porque no sienten nada por ellos, y hasta los odian en algunos casos, lo cual deprime a Hakuya, ya que se había pasado todo el día esperando los chocolates de la prota. Debido a esto, llega enojado a la casa y Mashiro se pregunta qué pasó. Sin embargo, justo llega Mayura porque tenía un montón de huevos de dinosaurio que le habían sobrado en su tienda de dulces, por lo que se los regala a Mashiro, aunque su suerte sigue igual de desastrosa. Aprovechando que hablaban de chocolates, le pregunta a la prota si es que le había dado sus chocolates a Hakuya, ya que estuvo toda la noche haciéndolos y no encontraba el momento adecuado, lo cual le devuelve el brillo a los ojos de Hakuya, ya que en realidad sí le habían hecho chocolates caseros, pero mientras que Hakuya estaba en su mundo, Benio hacía un desastre en la casa por los celos que siente al ver esta escena tan romántica. Días después, la secretaria del consejo llamada Konoha ve como Benio siempre va al salón de Mashiro, y esta le da celos porque ella es una gran fanática de Benio desde que llegó a la ciudad, ya que esta le había ayudado y se ganó su admiración. Debido a eso, Konoha se esforzó para entrar en su misma escuela, pero se llevó una gran sorpresa al ver que tenía una hermanita a la que quería bastante. La prota puede pasarla porque es su hermana después de todo, pero Mashiro no, ya que llegó de la nada y está acaparando a Benio. Entonces mira feo a Mashiro y esta se asusta tanto que piensa que es un fantasma. La amiga de Konoha llamada Nico le ofrece investigar a Mashiro si le causa tanta intriga. Y en un principio Konoha piensa que es demasiado, pero al oír que Mashiro no para de llamarla monstruo, decide conseguir algo con que chantajearla. Entonces Nico se pone manos a la obra y empieza con la prota. Como esta no quería tomarse fotos o hacerse pública, solo le deja una encuesta con un sinfín de preguntas y a escondidas se la pasa espiando a Mashiro y a la prota, por lo que Hakuya le pide que lo deje de hacer y le confisca su cámara para borrar las fotos. Aunque no tenía ni idea de cómo se hace, por lo que Nico se sorprende al ver que sus fotos no estaban, y al ver lo protector que es con sus waifus. Konoha no puede evitar sentirse un poco atraída, aunque obviamente lo niega con todas sus fuerzas. Horas más tarde, el profesor les entrega sus exámenes de matemáticas y avisa que todos los desaprobados tendrán que dar una recuperación, pero la prota no cree que nadie haya sido capaz. Entonces Hakuya se avergüenza porque su calificación en cosas que no sean memorizadas es terrible. Mashiro cree que puede darle clases privadas y Mayura también tiene problemas con mates, por lo que todos hacen un grupo de estudios. En medio de las lecciones, Mashiro va al baño, pero siente que había algo que lo observa, que en realidad era Nico oculta para no ser descubierta. Entonces Mashiro se muere de miedo y se va corriendo, por lo que ve a Konoha contrastada por el sol y cree que era un monstruo. Esta se molesta ya que esta vez le dijo monstruo en su cara, lo cual la molesta mucho y se pone a gritar en los pasillos. Para su mala suerte, Kobeni se aparece justo y ve toda su escenita. Así que al otro día, la prota le pregunta a Mashiro cómo le hizo para probar. Entonces esta le revela que puede utilizar la hipnosis y por eso pudo hacer trampa para pasar con la justicia. Pero Hakuya se niega a hacerlo porque a diferencia de Mashiro, él sí es un estudiante de este grado y por eso tiene que aprobar sin trampas. Por el lado de Konoha, esta piensa que ahora Benio la va a odiar porque cree que la prota le contó la rabieta que tuvo, pero esta no lo hizo y Benio estaba concentrada en pegarle a Mashiro como tanto le gusta, por lo que siente celos y piensa en voz alta que quisiera ser a la que lleve a todos lados. Kobeni escucha esto y hace como que no pasó nada, pero al ver que Mashiro continúa hablando feo de Benio, la confronta, ya que no puede seguir soportando su falta de modales con su Benio-sama. Mashiro no tenía problemas en hablar con ella, pero se da cuenta de que es de montaña solo con tenerla de frente por su olor, y Konoha se alerta ya que cree que huele a campesina. Entonces solo le dice que trate con más respeto a Benio, pero Mashiro obvio que no iba a aceptar este consejo, ya que esta era la víctima en todo esto.
Debido a este encuentro descubrimos que Konoha es de la misma especie que Hakuya y Mashiro, entonces ella también empieza a sospechar sobre ellos dos porque de otro modo no podría haberse dado cuenta tan fácilmente. Kobeni cree que es mejor mantener en secreto la identidad de Konoha porque está muy relacionada con Benio en el consejo, entonces esta no le dice nada y se da cuenta de que le guarda en secreto, pero le cae como puñal al corazón escuchar que no se lo quiere decir. Al día siguiente, Konoha también no para de pensar en cómo es que Hakuya y Mashiro terminaron en la casa de Benio, y es muy evidente que estaba distraída, por lo que Nico le regala un montón de fotos de Benio para calmar sus ansias, aunque esta última por su lado estaba en una crisis existencial, ya que no sabía qué es lo que le oculta a su querida hermanita, y hasta llega a sobrepasar el límite de lo racional cuando se imagina todo lo que podría ser ese secreto. El fin de semana la prota y los demás van a pasear al centro comercial y se paran a comer taquiyakis, pero Kobeni se asusta al ver lo calóricos que son, ya que está muy preocupada con su peso, entonces le da la mitad a Hakuya, lo cual le parece muy tierno ante los ojos de los demás, por más que esa no era su intención. Luego se van a comprar ropa y la prota se da cuenta de que no le entran muchos pantalones por sus grandes caderas, lo cual le molesta bastante. Entonces Nico siente que había encontrado una información bastante valiosa, pero Hakuya la encuentra espiando y le dice que las caderas de la prota no tienen nada de malo como para que le tome información comprometedora. Debido a la discusión que tienen, la prota se da cuenta de que le estaban espiando. Entonces Mayura le pide a Nico que deje de espiarla porque a ella no le gusta salir en artículos de la prensa del colegio, pero Nico no planea rendirse solo con esa pequeña regañada. Konoha se va al salón de la prota para hablar con Mashiro a solas, entonces ambas van a la azotea para que nadie los interrumpa. Benio ve que estaban yendo a solas, por lo que lo primero que piensa es que hablarán algo sobre ella, y trata de ir, pero Kashima la detiene ya que lo más probable es que no sea de su incumbencia. Konoha y Mashiro se llevan tan mal que no quieren perder ni siquiera en llegar primero a la azotea, pero se dan cuenta de que hace mucho frío por lo que no pueden ni siquiera hablar, entonces deciden cambiar de lugar. Por otro lado, la prota se cansa de esperar y justo se encuentra con Benio, quien quería preguntarle qué es lo que le pasa a Konoha y Mashiro. Sin embargo, la prota no quería contarle, por lo que le dice que no es de su incumbencia, dejando a Benio en knockout. Volviendo con Konoha, esta se sorprende de que en realidad sean de la misma especie, entonces la acusa de meterse a la casa de Benio con trucos para ganársela, lo cual insulta mucho a Mashiro, hasta el punto de que rompen llanto, y Hakuya no tenía de otra más que ir a consolarla, porque ellos no hicieron nada deshonesto para entrar a la casa de Benio, y tampoco van tras ella. De todas maneras, Konoha escuchó de su madre que los hombres de sus especies son muy raros, por lo que tiene que apropiarse de él apenas tenga la oportunidad, entonces le pide que se casen y justo llega la prota, la cual escucha esta última parte. Esta trata de irse porque cree que no debió escuchar esto, pero es torpe físicamente por lo que se cae y se va corriendo por los nervios. Hakuya va a perseguirle y Konoha no quiere dejarlo escapar ya que lo quiere como esposo. Entonces Mashiro le dice que lo deje en paz porque está comprometido con la prota. Esta por su lado no puede procesar que alguien más quiera casarse con Hakuya y no sabe cómo actuar ahora que tiene competencia. Para colmo, Nico le escucha hablar sobre todo esto, por lo que le pregunta más detalles, y Hakuya le dice que no tiene ninguna relación con la prota ni con Konoha para librar todas las sospechas que pueda tener, pero al ver que no estaba satisfecha con esta info, le mandan a que le pregunten directamente a Konoha si es que tiene alguna relación con ella. Kobeni se alivia un poco al escuchar que Hakuya solamente dijo que no son nada para evitar difundir el rumor de su compromiso, pero aún así se sentía un poco egoísta por mantener esto en secreto, aunque no esperaba que Mashiro se lo contara a Konoha, porque si se lo cuenta a Nico, será imposible que se mantenga en secreto. Mientras tanto, Nico va a ver a Konoha para preguntarle por qué según Hakuya no tenía ninguna relación con la prota, lo cual le devuelve el brillo a los ojos a Konoha, porque eso significa que ellos no están de acuerdo con el compromiso, y esto le abre una posibilidad para quedarse con Hakuya. En la noche, Mashiro le reclama a Benio que por su culpa tuvo todo este problema, ya que su fan loca no deja de insinuar que está en casa por ella. Entonces, Benio le pregunta a la prota de qué pelea habla, y esta no le quiere decir las verdaderas razones de la discusión, y mucho menos revelarle la identidad de Konoha, por lo que solamente pasa piola diciéndole que se pelean porque Konoha siente celos de Mashiro, ya que ella sí tiene su atención. Benio se deleita al saber que su fan y su hermanita estaban peleando por ella, entonces cree que la prota también siente celos, y esta le dice que sí, solo para que no haga más preguntas. Al otro día, Konoha le deja en claro a la prota que aún no se ha rendido, pero esta no entiende bien a qué se refiere, por lo que decide pedirle a Konoha que no niega nada sobre su compromiso. Para esto, Mashiro tenía el plan perfecto, el cual es tomarle fotos a Benio y dárselas como soborno, pero esta se da cuenta de inmediato y deja que siga en lo suyo, porque tampoco es que le disguste. Kobeni decide adelantarse y se lo pide de manera directa, entonces se sorprende al oír que Konoha no tenía intenciones de difundir su secreto, aunque sí le dice que si no quiere casarse con Hakuya, lo mejor sería separarse de él para no causarle problemas, pero la prota ya estuvo pensando todo este tiempo si estaba siendo egoísta, por lo que rompe en llanto y Benio lo ve.
Entonces Kobeni le dice que solamente fue un poco de tierra para evitar que Benio se desquite con alguien. Aprovechando que tenía a Konoha cerca, le pide que se lleve bien con sus hermanitas, ya que no quería peleas por su culpa. Entonces Konoha acepta, mientras que estaba en modo simpática, porque luego se arrepiente de corazón el haber aceptado tratar bien a la persona con la que peor se llama en la escuela. Al regresar a casa, la prota le prepara un postre poco dulce a Hakuya y le aclara que no oculta su compromiso porque no quiere salir con él, pero Hakuya no entiende nada de lo que dice. Entonces Mashiro se lo traduce en que le gusta, lo cual le parece un gran paso, porque al fin salió su lado dere de la prota. Al oír esto, Benio se desquita con Hakuya, pero lo dejan pasar porque ahora tienen que concentrarse en devolverle los chocolates que había recibido de la prota como muestra de los sentimientos que se tienen. Al día siguiente, Benio es bastante obvia con sus celos, ya que recién se había dado cuenta de lo mucho que odia que sean prometidos, pero Hakuya ni se inmuta, por lo que Benio pierde las apariencias y le dice claramente que nunca lo va a aceptar, aunque su rostro no lo muestre. Hakuya en realidad sí se entristece porque Benio no la acepta, pero Mashiro cree que no debería de tomarla en serio. La prota no cree que haya hecho nada como para levantar ese tipo de sospechas, pero Mashiro no opina lo mismo, ya que obviamente parecían acaramelados, por más que la prota trate de negar. Entonces, le sigue diciendo a Hakuya que vaya pensando qué regalarle a la prota. Al llegar a la escuela, esta vuelve a hablar con Konoha para confesarle que no le gusta estar en los reflectores como a su hermana, por lo que no quería que estén escribiendo artículos sobre esta, lo cual ofende a Konoha, ya que ella no planea decir nada, aunque luego de pensarlo un poco, se da cuenta de que solo por ser amiga de Nico, tiene algo de razón para estar preocupada. Luego de clases, Mayuri y Mashiro dejan solos a Kobeni y Hakuya para que regresen solos, y pues esto molesta mucho a Benio, ya que obviamente no quería que estos dos se hagan más cercanos. Entonces, utiliza de excusa que no deberían dejar que Mashiro regrese sola a casa, por lo que esta sale de las sombras para quejarse por interrumpir todos sus esfuerzos para juntarlos. Esto molesta aún más a la prota, ya que es muy obvio que estaban vigilándola desde las sombras, y eso no le gusta para nada. Por otro lado, Nico quería info fresca para escribir artículos, entonces Konoha le cuenta cosas sin mucha importancia para calmarla momentáneamente, pero igual sale el nombre de la prota en el periódico, lo cual salta las alarmas de Mashiro, aunque solamente sale en un pequeño pedazo del artículo, ya que el resto estaba relacionado con Benio para ganar popularidad. Volviendo con Mashiro, le dice a Kobeni que debe de tener algo que haga match con Hakuya como polos o accesorios. Entonces Benio aparece para presumir todos los match que tiene con la prota de cuando eran niños, pero esta no quiere nada tan extravagante, por lo que Hakuya pide ayuda al lugar más confiable del mundo, Internet. Debido a esto, se va solo luego de clases para buscar un regalo, pero nada lo convence y termina encontrándose con la prota, quien había encontrado unos pañuelos del mismo color, los cuales le parecen perfectos para representar su compromiso, aunque le pide que lo guarde en secreto de los demás. Hakuya acepta sin problemas, ya que estaba muy feliz de recibir algo de la prota, pero se le pasa rápido porque también le da unos a Benio y a Mashiro. Entonces esta última le insiste a Hakuya que no se rinda en su regalo, ya que tenía que darle algo mucho mejor que lo que ella le había dado para demostrarle sus sentimientos. Entonces al otro día, Mashiro continúa recordándoselo, por lo que Hakuya solamente tenía más y más presión, la cual se nota de lejos en la escuela, y los consejos no ayudan tampoco porque son muy abstractos para que los entiendan. Al volver a casa, Mashiro vuelve a dejar a la prota y a Hakuya juntos, pero estas no tenían de qué hablar. Entonces la prota se esfuerza para preguntar lo que sea y termina preguntando sobre su flequillo, ya que le tapa un ojo, aunque Hakuya ya está acostumbrado a él. Por otro lado, había ido a comprar más huevos de dinosaurio al súper, pero le da pereza regresar a casa. Entonces utiliza su agilidad sobrehumana para ir más rápido, pero Nico logra verla desaparecer en un segundo. Para su suerte, no logró reconocerla, pero igual se ganó una regañada de parte de Hakuya, porque si se llegan a enterar serían obligados a regresar a casa. Por desgracia, la persona que la vio fue Nico y estaba muy dedicada a lo que le gustaría escribir, por lo que abandona toda su investigación que tenía para reunir información de la prota, así que se concentra en descubrir la identidad de este espécimen no identificado. Konoha intuye que vieron a Mashiro, así que trata de detenerla, pero Nico estaba muy decidido a investigar sobre ello. Justo llega Hakuya y ellas se encuentran en el pasillo, por lo que le dice que dejará la noticia a un lado, y por alguna razón Hakuya interpreta que la prota no es lo suficientemente buena noticia como para seguir investigándola. Entonces le dice que es la mejor a la prota para que no se sienta mal. Konoha pasa por ahí por lo que escucha esto y le da la impresión de que son muy cercanos como para decirse estas cosas en la escuela. Entonces le dice a Hakuya que en realidad no lo quería y que por eso dejará de ser una molestia para ellos. Hakuya se pasa de frío para agradecerle por dejar de ser una molestia, pero Mashiro llega para cambiar de tema porque tenía el regalo perfecto para la prota. Esta recomienda una cita y ambos están de acuerdo, pero Kobeni invita a Mashiro, ya que ella está segura de que le gustaría pasear por la ciudad con ellos, aunque no contaban con que Benio se iba a oponer rotundamente, ya que una cita es algo que no puede tolerar. Por suerte, Kashima llega para llevársela y la prota se puede divertir junto a Kaguya y Mashiro, pero al regresar ve una cicatriz gigantesca en el ojo de Hakuya. Entonces se da cuenta de que se hizo eso al momento de salvarla.
Este le dice que no es su culpa esa cicatriz porque él tuvo la culpa por no ser lo suficientemente hábil. Y hasta Mashiro le dice que lo mejor para Hakuya sería no preocuparse mucho por esto. Pero, obviamente, la prota no puede simplemente dejarlo pasar, ya que se siente culpable solo con recordar que Hakuya tenía una cicatriz por salvarla. Entonces, mientras que esta tenía su crisis existencial, Hakuya recibe una carta ya que habían informado todo en su último reporte, y la respuesta de su madre lo sorprende demasiado, y a la prota también, porque al día siguiente va a despertarlos y se da cuenta de que no estaban, y sus cosas tampoco estaban. Nadie de la familia sabe por qué se fueron y solo dejan un mensaje de que regresan a las montañas, por lo que la prota se empieza a sentir bastante sola ahora que comenzaron las vacaciones para pasar al siguiente año. Mayura la llama para ver cómo le va, entonces le cuenta que Hakuya regresó a las montañas y al ver que le afecta tanto, le dice que puede ir a buscarlo, ya que a veces tiene que ser un poco egoísta con las cosas que quiere, lo cual le da el valor a la prota para alistarse e irse en busca de su prometido. Mientras que esta subía a la montaña, Hakuya y Mashiro estaban de lo más feliz cosechando sus plantas, ya que solo habían ido para ayudar con la cosecha. Sin embargo, Hakuya escucha la voz de la prota, por lo que se va corriendo a buscarla. Esta se había refugiado en un huequito por la montaña ya que empezó a nevar, y Hakuya la encuentra, por lo que esta lo regaña por no contestar sus mensajes, aunque en la montaña no había señal. Para colmo, a Kobeni le da fiebre, y la tormenta de nieve se intensifica, por lo que Hakuya no puede llevarla corriendo, ya que se congelaría. Entonces decide ir a la aldea para buscar ayuda de los demás adultos, y mientras tanto Mashiro se queda cuidándola. Para su mala suerte, el fuego empieza a extinguirse, por lo que Mashiro no tiene de otra más que buscar leña seca afuera. Y apenas se va, la prota empieza a tener alucinaciones sobre cómo siempre estuvo sola cuando era niña, ya que es muy distinta a su madre de Avenio, ya que esta no tenía el gran talento de ellas dos. Entonces empieza a pensar que Hakuya y Mashiro la dejaron sola como siempre, y esto hace que intente buscarlos. Mashiro llega un rato después porque se había demorado más de lo que pensaba recogiendo leña, entonces se asusta al ver que la prota se había escapado, y de repente aquí llega Hakuya con los de la aldea, por lo que todos se dividen para buscar a la prota en las montañas. Luego de la tormenta, esta despierta desorientada en medio de la nada, y para colmo se desprende un acantilado de nieve, pero justo llega Hakuya, el cual se alegra, ya que esta vez sí pudo llegar justo a tiempo. Luego de calentarla con un tecito, ambos regresan con los adultos, por lo que la prota le pregunta por qué le ocultó su cicatriz. Entonces Hakuya le dice que no quería preocuparla, pero Kobeni no quiere que haya secretos entre los dos por más que se preocupe, ya que a fin de cuentas son prometidos, por lo que Hakuya acepta no tener secretos a partir de ahora. Al rato se encuentran con los demás, pero no son los únicos que estaban buscándola porque Benio y los demás también vinieron al rescate, al escuchar que la prota se había perdido en la montaña, por lo que regresan todos juntos y Benio se da cuenta de que Hakuya actúa de una manera extrañamente alegre. Entonces empieza a sospechar que algo más pasó, por más que la prota le dice que no había pasado nada. Luego de las vacaciones, todos empiezan un nuevo año y gracias a la influencia de Mashiro, logran estar todos juntos nuevamente, por lo que la prota estaba feliz ya que si bien no sabe cómo es que va a terminar su historia con Hakuya, ya que no puede asegurar de que estén siempre juntos, se había decidido a disfrutar estos momentos con toda su familia por ahora. Ahora sí, empezamos con la OVA. Días después, Hakuya gana 5 boletos para escoger un local de aguas termales, y Mashiro se interesa por uno que es famoso por presentar avistamientos de criaturas desconocidas, por lo que todos se van juntos y se toman fotos en el lugar que está ambientado justamente para atraer a los fans de estas criaturas. Benio, obvio, tenía solo un interés y es bañarse con sus hermanitas. Entonces, Mashiro le dice que irán a la bañera al aire libre y que se adelante mientras que se alistan. Pero al final, esta se va a la bañera cerrada porque ni loca se bañaría con Benio, por más que en las aguas termales sea de lo más normal. Mientras tanto, Benio se queda esperando con ansias de ver los cuerpos de sus hermanas. Así que Mayura les comenta que los avistamientos de especies desconocidas tienen bastantes testimonios, por lo que Mashiro se emociona ya que podrían ir a recorrer el bosque en búsqueda de una de estas. Pero la primera atrapada es ella, porque Benio es tan buena nadadora que se metió por el canal que conecta ambos baños. Luego de una tarde divirtiéndose en el hotel, van al bosque de cacería, y por más que Mashiro tenía toda la intención de encontrar algo, se asusta al primer sonido y sale corriendo, por lo que Benio va tras ella. Pero, al ver que la persigue a alguien con cara de enferma, solo hace que corra más y más hasta que se alejan mucho de la prota y Hakuya. Este último le promete a Kobeni cuidarla sin importar con lo que se encuentren, y Benio por su lado le promete a Mashiro hacerse responsable por alejarse y cuidarla, aunque se queden perdidas en el bosque para siempre. Obvio que esto era lo último que quería Mashiro, entonces caminan de regreso y ven unas sombras que le dan un patatús a Mashiro, pero solamente eran la parejita. Al llegar al lago, se encuentran con Mayura y ven que había un Nessie en el lago tal y como decían las noticias, pero no lo ven tan claro por la noche. De todas maneras, Mashiro estaba convencida de que es real, aunque la primicia no es este monstruito, sino ella y Benio que habían sido vistas saltando en los árboles. Ahora empezamos con la OVA 2. De vuelta en la escuela, Mashiro se pregunta cómo es que Benio es amiga de Kashima, ya que es una pervertida total y la otra es una persona decente.
Entonces Kobeni trata de explicarlo como que tienen cosas en común como la inteligencia, pero lo primero que le viene a la mente a Mashiro cuando piensa en Benio es su obsesión por las hermanitas, por lo que se asusta de Kashima. La prota le aclara que también es como una hermana mayor, pero no hasta el punto de Benio, ya que cuando eran niñas siempre le ayudaba a que Benio se controle con ella, pero también le gustaba hacerle bromas, llegando hasta el punto de convencerla de que Benio es una pervertida. Y como la prota quería ser como ella, esa última también quiso ser una pervertida de grande, por más que no sabía qué significaba. Para cambiar de tema, Kobeni le pregunta qué jugaba con Hakuya cuando estaban en las montañas. Entonces, Mashiro recuerda que no era nada divertido porque todos eran abuelos, ya que los jóvenes migran a la ciudad, por lo que solamente pasaba el rato como podía, persiguiendo a Hakuya mientras que salía a pescar o robándole los dulces a su madre, lo cual le ganaba regañadas y castigos, aunque Hakuya siempre se encargó de consolarla para que no se sienta muy mal. La prota se alegra de que siempre hayan tenido estos aires de buenos hermanos, pero Benio se da cuenta de que estaban hablando de hermanos mayores, por lo que decide mostrarle lo mucho que la quiere a Mashiro, y la prota le explica que solamente estaban recordando el pasado. Sin embargo, lo primero que le viene a la mente a Kashima es cuando la prota quería ser pervertida, o sea, en su momento más humilde. Y listo, gente, este fue el anime de Mikakunin de Chinkoukei. Como siempre, intentaré dejar dos animes parecidos en la pantalla finales. Chao.